Hola, bienvenido al espacio Juan Enrique. Esta vez fabricaremos a Scooter de la serie animada GoBots. Estos son todos los materiales. Para hacer una de las partes de las piernas, haremos 4 rectángulos. Una vez hayamos terminado, lo recortamos y con la misma hacemos una más. Con una regla marcamos sus lados. Pegamos con silicona. Y así nos tiene que quedar. De la misma forma hacemos la otra parte de las piernas. Con la misma base hacemos otra igual y pegamos con silicona. Y así nos tiene que quedar. Vamos a tomar una de la varillita y vamos a hacer un eje. Vamos a hacer un huequito al costado y es el movimiento que tiene que tener. Acá ya le hice. Acá se le hace un recuadrito, un pequeño recorte para su movimiento. Así no tiene que quedar. El pedazo sobrante se le corta. Se le pongan un poquito de silicona en la punta. Ahora vamos a hacer la parte del pecho. 2 recuadros más 2 finos de esta manera. Vamos a unir todas las partes con silicona y vamos a hacer un recorte, vendría a ser acá, para que tenga el movimiento de las piernas con el eje que le vamos a colocar.
Y así nos tiene que quedar. Ahora vamos a hacer la parte del brazo. La parte del brazo es igual que las piernas. Es el mismo procedimiento hacerlo. Colocamos el eje y así nos tiene que quedar. Hacemos otro recuadro con el mismo diámetro del pecho, que esta va a ser la partecita delantera de la moto. Una vez pegado sobre la punta, nos tiene que quedar así. Recortamos dos ángulos de esta manera y vamos a formar y vamos a hacer la cabeza del robot. Una vez pegado nos tiene que quedar así, de esta manera. Colocamos así o mejor de la otra manera, de la parte de atrás, porque acá va ahí la rueda y va ahí el eje, y bueno, así como lo estoy mostrando. Una vez pegado nos tiene que quedar así. Y es hora de colocar la rueda trasera. Una vez todo pegado nos tiene que quedar así, de esta manera. Ahora solo falta hacerle los diseños, los colores, todo con papel de afiche y con un poquito de lapicera, y bueno, voy a hacer dibujar su cara y eso. Con cascola iremos colocando el rojo, el negro, el amarillo, así como van quedando los diseños. Y acá ya lo tengo preparado, así de esta manera. Ya coloqué un muñequito también ahí. Bueno, espero que les haya gustado. Acá tengo los tres que llevo por ahora, y van a quedar estos videos también para ver al final. Y acá ya los dejo.